Hola, buenas noches. Hay hechos políticos que son reveladores, que muestran una suerte de radiografía ideológica de los dirigentes, y creo que esta semana ocurrió un hecho en España que fue revelador políticamente de muchas dirigencias en el mundo, porque fue un acto político en el cual hubo invitados de varios países, y de Argentina el invitado fue Javier Milei. Javier Milei estuvo presente en ese acto que hizo en Madrid el partido ultraconservador español llamado Vox, acto en el cual en un momento determinado actuó un grupo musical que cantó una canción cuyo estribillo decía esto. Vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36. La dirigencia de Vox, que encabeza Santiago Abascal, dio su explicación. La prensa en general puso el grito en el cielo. Una canción donde el estribillo es "vamos a volver al 36", es casi una incitación golpista, pero según los dirigentes de Vox, ese estribillo no está llamando a los españoles a levantarse en un golpe de Estado contra el actual gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez, sino que acusa al actual gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez y en el que conviven el Partido Socialista Obrero Español con Podemos, un partido antisistema que tiene sus romances con el marxismo, los acusa de querer ellos volver a aquel periodo turbulento de la década del 30 que desembocó en una guerra civil sangrienta. Esta es la explicación de Vox. Vox dice, no estamos llamando a dar un golpe contra este gobierno, estamos acusando a este gobierno de querer desatar el caos en España. Y la verdad es que es una explicación absurda. Si realmente lo que busca la canción no es exaltar el golpe de Estado que encabezó Francisco Franco, sino acusar al gobierno de querer crear un caos como el que se vivió en la primera mitad de la década del 30 del siglo XX en España, entonces la canción diría, vamos a volver al 31, porque fue el 1931 que se formó la llamada Segunda República, que reemplazó a la monarquía que por entonces encabezaba el rey Alfonso XIII. ¿No? Diría, vamos a volver al 31, no vamos a volver al 36. Lo que ocurrió en 1936 fue el levantamiento del general Francisco Franco en un cuartel militar español en el norte de África, que fue un levantamiento golpista contra esa Segunda República, y el levantamiento inició la Guerra Civil Española, guerra civil que hizo correr ríos de sangre en España y que desembocó en 1939 en la derrota de la Segunda República y el inicio de la larga dictadura que imperó en España con el generalísimo como gran dictador. Francisco Franco se convirtió en un dueño absoluto del poder durante largas y oscuras décadas. Entonces, si la canción no dice vamos a volver a 1931, repito, el año en el que se impuso la Segunda República, aboliendo la monarquía que por entonces encabezaba Alfonso XIII, sino vamos a volver al 36, el año en el que Franco se levantó en los cuarteles del norte de África, iniciando una guerra civil que hizo correr ríos de sangre y que terminó construyendo una larga dictadura oscura que torturó, que encarceló, que censuró y que fusiló en cantidades industriales. Eso es lo que está excitando a hacer la canción que se cantó en el acto de Vox. Vox es una suerte de reflujo de la historia. El franquismo no había tenido una continuidad
el continuador natural del franquismo se había llamado Alianza Popular, era el partido de la derecha dura española, del conservadurismo duro y fuertemente católico, que había sido la continuidad en términos más democráticos de lo que era el ideario de Francisco Franco. Pero Alianza Popular, el partido que había creado y liderado un dirigente conservador gallego, Manuel Fraga Iribarne, que había sido ministro de la dictadura de Francisco Franco, luego comenzó, tras la muerte de Francisco Franco, empezó tímidamente a avanzar hacia una posición más democrática y finalmente se convirtió en un partido claramente liberal-demócrata, o sea, rompió sus lazos con una dictadura corporativista, con una dictadura de carácter ultranacionalista y ultra religioso, y se democratizó totalmente cuando dejó de ser Alianza Popular y pasó a llamarse Partido Popular, el PP, el actual PP. Entonces, nació en España una centro derecha, claramente democrática, claramente partidaria con el Estado de Derecho, claramente desvinculada ideológicamente con lo que había sido el franquismo. ¿Y qué fue el franquismo? El franquismo fue la encarnación en un liderazgo personalista, o sea, en una persona, el general Francisco Franco, de lo que era la ideología falangista. ¿Qué era la ideología falangista? Bueno, la ideología nacida del partido La Falange Nacional, que fue el partido que creó José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera, que había sido un dictador de corte fascista en España. Bueno, el falangismo es la ideología lanzada por José Antonio Primo de Rivera, que mezcla el ultranacionalismo español fuertemente centralista y castellanizante con el catolicismo extremo, ¿no? El catolicismo extremo tiene que ver con el ultranacionalismo español, porque España, en definitiva, fue un país creado por dos reyes fundamentalistas, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, a la que llamaban Isabel la Católica. Bien, un carácter ultra religioso y ultranacionalista es el componente ideológico del falangismo. Cuando el falangismo encarna en una persona pasa a llamarse franquismo, ¿no? El franquismo había sido abandonado, había quedado huérfano, no tenía una expresión política, no como el fascismo español, que tras la muerte de Mussolini, con el triunfo de los aliados que en Italia habían encabezado el general Patton y el mariscal Montgomery, el fascismo en 1946 mismo se reencarna en un partido nuevo, el Movimiento Social Italiano, fundado por Giorgio Almirante, uno de los que había sido ministro del régimen de Mussolini, y ahí continuó, digamos, tuvo una sobrevida política. En España el franquismo se acabó cuando Alianza Popular se transformó en el PP y se democratizó totalmente. Ahora reencarnó en Vox. ¿Vox es franquista? Sí, en los términos actualizados. El franquismo era corporativista, entre otras cosas, Vox no es corporativista. El franquismo era estatista, como buena versión del fascismo italiano, ¿no? Igual que el nazismo, eran hiperestatistas. Vox no es hiperestatista, es hiperprivatista. Las versiones actuales de la extrema derecha ya no son estatistas. Son libertarios, como se llaman, hiperprivatistas, partidarios del Estado inexistente. Esa es una diferencia, por ejemplo, de Vox y el franquismo. No obstante, comparte con el franquismo la xenofobia, la misoginia, o sea, la cuestión antifeminista, pero a ultranza, en términos machistas, la homofobia, el desprecio total a la aceptación de la diversidad sexual, y también la construcción de un régimen mayoritarista, o sea, un régimen que sataniza a los adversarios tratándolos como enemigos y que arrolla
a las minorías porque construye regímenes mayoritaristas. Bueno, con eso parece identificarse Javier Milei. De hecho, allí estuvo él en Madrid y no hizo una versión crítica de esa canción. Yo la leí toda, la letra, la leí varias veces, es confusa, es obtusa, pero ese estribillo es claro como el agua. Vamos a volver al 36. Eso es excitar a que ocurra otro levantamiento, en este caso contra un gobierno que es muy cuestionable. Yo tengo mucho para cuestionarle a Pedro Sánchez su alianza con Podemos. Podemos me parece un partido verdaderamente muy cuestionable, y mucho más les cuestiono también las alianzas temporales o ocasionales que hace en el Parlamento con partidos como Esquerra Republicana, el nacionalismo separatista catalán, o con Bildu, ¿no? Un partido extremista vasco vinculado históricamente con lo que era Herri Batasuna, el brazo político de la Euskaditas Batasuna, la ETA. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.